Seguimos el día de hoy hablando de este libro, La interpretación mística de Pascua de Max Hendel. Ya en la cápsula anterior hablamos y leímos y estudiamos parte de ellos. Aquí seguimos con la lectura, muy profunda, por supuesto, y no olviden lo que hemos platicado. La interpretación mística de Pascua. A los iluminados, la Pascua trae una profunda comprensión del hecho de que todos los seres de la humanidad son peregrinos sobre la tierra, que el verdadero hogar del espíritu está en el reino de los cielos y que para alcanzar ese reino todos deberíamos esforzarnos en aprender las lecciones en la escuela de la vida, tan pronto como sea posible, para que puedan buscar el amanecer de un día que los libere para siempre de las ligaduras de la tierra. Entonces, al igual que el Cristo liberado, ellos llegarán a la comprensión de esa gloriosa inmortalidad que es la recompensa del Espíritu perfecto. Para los iluminados, la Pascua simboliza el amanecer de un grato día, cuando toda la humanidad y también el Cristo sean liberados permanentemente del agobiador confinamiento de la materialidad y ascender a los reinos celestiales para ser pilares de fuerza en la casa del Padre, de la cual nunca saldrán jamás. Un evento de significación mística. Donde yo voy, vosotros no podéis seguirme ahora, pero vosotros me seguiréis después. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y cosas más grandes aún él hará. Juan 13, 36, 14, 12. Si asistiéramos a una iglesia ortodoxa en domingo de Pascua, probablemente oiríamos el relato de Jesús, el Hijo de Dios, concebido inmaculadamente y quien a la edad de 30 años tomó el misterio que duró 3 años, terminando en la crucifixión y muerte. Para nosotros que por su sangre pudiéramos ser salvados. También nos dirían que en un día de Pascua, Él resucitó de los muertos y luego ascendió al Padre, donde se encuentra ahora sentado a la diestra de la majestad de Dios, de donde ha de volver para juzgar a los vivos y a los muertos en la última resurrección. Pero mientras que nosotros sabemos, debido a nuestra habilidad de leer en la memoria de la naturaleza, que Jesús vivió y murió, que tuvo una misión mística de la mayor importancia para la evolución humana y que los sucesos principales de esa gran vida tuvieron lugar sustancialmente según lo relatado en los evangelios. Sabemos también que la misión del Cristo místico es algo infinitamente más glorioso de lo que jamás haya entrado en los corazones de aquellos que conocen solamente la interpretación ortodoxa de los evangelios. La festividad de la resurrección, que llamamos Pascua, no es, en primer lugar, simplemente la resurrección de un individuo, sino un evento cósmico. Sería tonto en extremo celebrar la muerte y resurrección de un individuo, un hecho que debe haber sucedido en un cierto día del año, con una fiesta movible, determinada por la posición del Sol y la Luna en el signo zodiacal de Aries, el carnero o cordero. Cada una ola de espiritualidad penetra la Tierra en el solsticio invernal para impregnar las dormidas semillas en la tierra helada, para darle nueva vida al mundo en que vivimos,
y este trabajo se realiza durante los meses del invierno. Mientras el Sol pasa a través de los signos zodiacales de Capricornio, Acuario y Piscis, luego cruza el ecuador celestial desde los signos sureños, donde ha estado durante los meses invernales, y este cruce o crucifixión es ahora cósmicamente asociado con la entrada del Sol en el signo de Aries, el carnero o cordero. Luego el Sol asciende a los signos de los cielos norteños para fomentar con sus tibios rayos de crecimiento de la semilla en la tierra, que ha sido revitalizada por la ola de vida crística durante los meses de invierno. Sin esa ola mística anual de energía vital del Cristo cósmico, la vida física sería una imposibilidad. Sin eso no habría pan físico, ni vino, ni la tintura espiritual transustanciada preparada por la alquimia de la sangre del corazón del discípulo. El Cordero fue muerto desde el principio del mundo ario, época en la cual vivimos ahora. Su sangre era el símbolo que salvó de la muerte al pueblo elegido de Dios. Cuando abandonaron el mítico Egipto, la cuna de la adoración del toro, Taurus o Apis, desde ese día se convirtió en idolatría para aquellos que se habían salvado por la sangre del Cordero, que adorasen al becerro de oro, por cuanto las viejas religiones del toro, Taurus, habían sido invalidadas por la religión del Cordero. Cuando el Sol por precesión abandonó el signo de Taurus y entró al signo celestial de Aries, el carnero o cordero. Con la plenitud del tiempo, cuando el Sol por precesión había alcanzado los 7 grados en el signo del Cordero, el Cristo vino al cuerpo de Jesús para hacer un nuevo testamento bajo el sello y símbolo del místico pan y agua de la vida. El Cordero de Dios estaba por fenecer. Se hizo individualmente cuando el Cristo abandonó el cuerpo de Jesús y cósmicamente cuando el Sol por su precesión dejó el signo de Aries, el Cordero. Un nuevo símbolo tenía que ser proporcionado a aquellos que serían los mensajeros durante la venidera época de Piscis. Por lo tanto, él por sí mismo, en la última cena, representó al Cordero del sacrificio. El pan de vida y el agua viviente fueron dados como símbolos de su cuerpo y su sangre para ser utilizados durante la época venidera en recuerdo de él. Hay, por lo tanto, una conexión entre el vino y la sangre, también entre el pan místico y el cuerpo, que nosotros deberíamos comprender si hemos de saber el verdadero significado de la mística muerte y resurrección. El alimento apropiado se había dado para ayudar a cada uno de los vehículos del hombre en su evolución. Un vehículo tal como nuestro cuerpo físico, formado por compuestos químicos, puede la interpretación mística ser nutrido solamente por sustancias químicas. Del mismo modo y por analogía, solamente el espíritu puede actuar sobre el espíritu y por lo tanto el vino fue adicionado a la dieta del hombre para auxiliarlo en romper las pesadas moléculas de carne
y estimularle en la batalla por la existencia. Esto se cuenta en la historia de Noé. Génesis 9:2-20, quien con sus seguidores representa a la humanidad en la época del arco iris, donde una denominada dieta mixta y vino proveía la sustancia necesaria para la presente fase de la evolución. Fortificado por la mente alimentada a carne y el espíritu de alcohol, el hombre se distanció más y más del camino de la hermandad, pues mientras se alimenta de lo carnívoro, se torna feroz como las bestias de rapiña y hace presa a sus semejantes por instinto, mientras el sistema de crianza y matrimonio entre sí dentro de la tribu lo ligaba físicamente a sus compañeros de clan, por lo menos demostró amor por ellos. Pero desde que los matrimonios internacionales han entrado en boga, se está emancipando en cierta medida del espíritu de raza. Hace presa de los hombres, aún de su propia familia. No hay límite a su egoísmo. Nada es sagrado ante su codicia y cada ser humano vive en temor económico de los demás. Además, la copa que lo alegra lo hace solamente a veces. No hay descanso, no hay paz ni felicidad duradera en el camino de la pasión y autogratificación. Por lo tanto, llega el momento cuando el hombre desea un verdadero fin a la tristeza más que cualquier otra cosa y comienza a buscar el sendero de la paz, que también es el sendero de la pureza y autonegación. Entonces, es instruido en el misterio del Gólgota, de la sangre que purifica y de la rosa cruz, de la siguiente manera: purificando la sangre del egoísmo. Este es el misterio del Gólgota. Comenzó cuando la sangre de Jesús brotaba y ha continuado y a través de las guerras de las naciones cristianas. Siempre que los hombres peleasen por un ideal, y durará hasta que los horrores de la guerra, por contraste, hayan impresionado suficientemente a la humanidad con la belleza de la hermandad. Debajo nuestro, en la escala de la evolución, están las plantas y los animales. Por encima nuestro están los dioses. Anatómicamente pertenecemos a los animales y en nuestras vidas pasadas hemos vivido por debajo de nuestro estado. Como animales hemos gratificado nuestro sexo y nuestro apetito, pero mientras estos fueron reprimidos por un sabio espíritu grupo, no hemos ejercido ningún control sobre nuestros apetitos. Por ende, las enfermedades, pena y sufrimiento se han hecho nuestra herencia. Ahora aspiramos pisar el sendero de la paz hasta la serena gloria de los dioses. Para obtener esto, debemos ser como las plantas, que son puras y sin pasión. Consideren el antiguo templo de misterios del Atlante, también llamado el tabernáculo del desierto, cuando bajo la pasada dispensación la carne ofertada por el pecado era quemada sobre el altar del sacrificio. El hedor se elevaba al cielo atestiguando la nauseabunda naturaleza de la transgresión, de la pasión e impureza.
pero dentro del tabernáculo en sí estaban los candelabros de 7 brazos, donde se quemaba la esencia de los olivos, sin olor desagradable. Toda carne ha sido concebida con pasión y pecado, pero la generación de la planta es pura e inmaculada. Por lo tanto, la flor fragante, especialmente la rosa roja, se yergue en directa oposición simbólica a la carne corrompida. La flor es el órgano generativo de la planta y nos dice que la Inmaculada Concepción, en amor y pureza, es el camino a la paz y al progreso. Cristo, en su última cena con sus discípulos, tomó la copa como símbolo de un nuevo pacto. Les dio el pan para comer, el cual simbolizaba su cuerpo. La copa simbolizaba su sangre. Esta no era una copa cualquiera en la que pudiera verter cualquier líquido, ni tampoco era el líquido, solo que tenía la potencia necesaria para rectificar el nuevo pacto. El misterio yace en el hecho de que la copa y su contenido eran partes integrales y necesarias de un sublime todo, y el nombre en latín para esta copa mística era cáliz. En griego se llamaba poterión y en alemán Kelch. Bajo la antigua dispensación, solamente el agua era utilizada en el servicio del templo, pero con el tiempo el vino se hizo factor en la evolución humana. Un dios del vino, Baco, fue adorado y orgías de la más alocada naturaleza se hacían a fin de ahogar el espíritu aspirante para que pudiera aplicarse a la conquista del mundo físico. Aún bajo la dispensación mosaica, a los sacerdotes les fue terminantemente prohibido usar vino mientras oficiaban en el templo. Pero Cristo, en su primera aparición pública, transformó el agua en vino, ratificando su uso en el orden de las cosas entonces existentes. Nótese, sin embargo, que esto fue hecho en público y que fue su primer acto como ministro público. Pero en la última cena esotérica del Cristo con sus discípulos, donde el nuevo pacto fue dado, no hubo carne de cordero, Aries, como era requerido bajo la ley mosaica, tampoco hubo vino, pero solamente pan, un producto vegetal y la copa, de la que hablaremos luego cuando hayamos tomado nota de sus palabras en ese momento. Ya no beberé del producto de la vid hasta que la vuelva a beber de nuevo en el reino del significado cósmico de la Pascua de los cielos. El jugo del prensado de la uva no contiene el elemento de fermentación o deterioro, sino que es un alimento vegetal puro, nutritivo, y por lo tanto los seguidores de la doctrina esotérica han sido instruidos por Cristo a no usar alimentos de carne o alcohólicos. Es su posición general que la copa utilizada por Cristo durante la última cena contenía vino, aunque en realidad no hay ni un fundamento bíblico para sustentar tal suposición. Se dan 3 relatos de la preparación de esta Pascua. Mientras que San Marcos y San Lucas afirman que a los mensajeros se les dijo:
de ir a cierta ciudad y buscar un hombre que llevaba una tinaja de agua. Ninguno de los evangelistas dijo, demuestra que se usó agua, y en lo que concierne al esoterista, al vino, ya le había pasado su momento. De ese hecho comienza también el movimiento de la temperancia, pues estos cambios cósmicos involucran largas preparaciones en los mundos internos antes que su manifestación se exteriorice en la sociedad. Miles de años no son absolutamente nada en tales procesos. La utilización del agua en la última cena armoniza también con los requerimientos éticos y astrológicos. El Sol abandona Aries, el signo del Cordero, para entrar en Piscis, el signo de los peces, un signo acuoso. Una nueva nota de aspiración habría de sonar. Una nueva fase de mejoramiento humano estaba dando comienzo durante la época pisciana que se aproximaba. La autoindulgencia sería sobreseída por la autorregeneración. El pan, la base de la vida, que se hace de granos inmaculadamente concebidos, no alimenta pasiones como la carne. Tampoco muestra sangre cuando se diluye con agua. Surca tan apasionadamente cuando se bebe vino. Por lo tanto, el pan y el agua son alimentos adecuados y símbolos de ideales durante la época Piscis, Virgo. Ellos representan pureza y la Iglesia Católica ha dado a sus feligreses el agua pisciana a la puerta del templo y el pan virginal al altar, negándoles la copa de vino en la misa. Pero aún la antedicha consideración no nos lleva al corazón del misterio oculto en la copa del nuevo pacto. La vieja copa vinera que nos fuera dado cuando entramos en Arjana, la tierra de generación, estaba llena de destrucción, muerte y veneno, y la palabra que entonces aprendimos a hablar está muerta y sin poder. La nueva copa vinera mencionada como ideal para la futura época, la nueva Galilea, que no debe de ser confundida con la época acuariana, es un órgano etérico construido dentro de la cabeza y de la garganta por las fuerzas sexuales no utilizadas, la cual aparece ante la vista espiritual como el tallo de una flor ascendiendo desde la parte baja del tronco. Este cáliz o copa simiente es verdaderamente un órgano creativo capaz de hablar la palabra de vida y de poder. Si tenemos oídos para escuchar, ha dicho cosas aquí Max Hindel en la interpretación mística de Pascua profundas, profundas. No me extenderé para que tengamos la oportunidad nosotros de estar reflexionando sobre esto. Por supuesto, hay muchísimas versiones, ¿verdad? Del significado de Pascua. Yo lo tomo de Max Händel porque es fundador de la Fraternidad Rosacruz. Y bueno, no nada más tiene esto, tiene libros y hay una escuela ahí, etcétera, etcétera. Y se me hizo demasiado interesante para compartírselos. Ya se los había compartido el año pasado en imágenes, pero esta vez quise leérselos, aunque me equivoco tantito, pero bueno, así es esto de los coches. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Hasta la siguiente cápsula. Nos vemos y nos escuchamos. Gracias.